4 minutos, ya estamos de regreso aquí en Primera Pauta para seguir revisando la actualidad informativa. Vamos a la conversación del día que tiene que ver con todo este cuestionamiento, esta crisis que vive el Poder Judicial y donde los abogados también juegan un rol. Algunos los han cuestionado como integrantes de sala en la Corte Suprema o por la formación que tienen los fiscales, no como abogados. Es por eso que hemos contactado al presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, a quien le agradecemos que se conecte con nosotros a esta hora y lo podemos ver también a través de nuestro streaming. ¿Cómo está, Pedro Pablo? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Muy buenos días. ¿Cómo le Muchas va? gracias. Muy buenos días, muchas gracias por estar esta mañana tempranito aquí en Primera Pauta. A ver, Pedro Pablo Vergara, por la situación, la discusión que hay respecto a los nombramientos y sobre todo porque se ha puesto en cuestión, como lo decía acá mi compañero Gerardo Gómez, el tema de los abogados integrantes. Esta fue una reforma que se hizo en su minuto, entiendo que fue en el gobierno de Eduardo Frei, pero al parecer los cuestionamientos no son solamente del mundo político. Me tocó entrevistar a Milton Juica, que decía que esto había sido una pésima idea porque se había roto la carrera judicial. O sea, los antiguos jueces, como el propio Milton Juica, habían hecho una vida completa pasando por todos los tribunales, pero cuando llegan abogados nuevos, y él lo hacía en mención a Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus, esto se altera. Ese recorrido, esa trayectoria se altera. Primero, ¿cómo lo ve? Y segundo, ¿puede que esto cambie a su juicio y qué riesgos trae? Quiero partir, Claudia, por hacer una precisión. Sí. La expresión abogados integrantes se refiere a aquellos abogados que son designados temporalmente para integrar, por eso se llaman abogados Sí. integrantes, las Cortes de Apelaciones y las Cortes Supremas anualmente. Es una institución que existe, yo creo que desde el inicio del Código, o sea, de 1903 o tal vez de antes, y que duran 1 año en la Corte de Apelaciones y 3 años en la Corte Suprema. Me da la sensación de a lo que usted se está refiriendo es a la integración de la Corte Sí, Suprema, abogados integrantes, sí. claro, por abogados que no forman parte de la carrera Sí, judicial de y que esos. pasan entonces a ser nombrados ministros de la Corte, que es Sí. el caso, para que negarlo, ¿no es cierto?, de la ministra señora Vivanco, que llegó, si mal no recuerdo, el año 2018 a la Corte Suprema desde afuera y que pasan a integrar el tribunal más alto del país, digamos, la Corte Suprema. Uh-huh. Y como todas las cosas, pues, esto tiene aspectos buenos y aspectos deficientes. Yo diría que desde el punto de vista de los aspectos buenos que tiene, es que los jueces de carrera tienen normalmente comienzan muy jóvenes en sus carreras. Todos los jueces empezaron hoy día desde la Academia Judicial, a la cual ingresaron habiendo recién egresado de la universidad o muy poquitito después, o sea, gente de menos de 30 años, 20 y algo años, y que han estado en la carrera judicial toda la vida. Y que por lo tanto tienen una formación estrictamente judicial. La ventaja que tienen los abogados que integran la Corte Suprema desde afuera es que pueden tener una formación un poco distinta. Y desde ese punto de vista, entonces, amplían el grado de conocimiento propio del tribunal. Desde ese punto de vista, eso es bueno. Lo que critican los jueces de carrera es que ellos han hecho una carrera larga, a veces bastante sacrificada, partiendo por lugares apartados, en fin, y han ido ascendiendo y han llegado a integrar la Corte Suprema después de un largo bregar, digamos. Y en cambio, los que son nombrados externamente, no, pasaron desde la academia, de la profesión, O tal sea, vez habiendo llevado una vida bastante más lo que cómoda, decía, integran la Corte. claro, Pedro Pablo Vergara, lo que decía Milton Juica, decía, los problemas que se están presentando hoy no son los jueces de carrera, son con aquellos abogados integrantes. Dice, muchos de ellos están vilipendiados, lo dice por los jueces de carrera, y los problemas tienen que ver con la figura de los abogados integrantes. Para mí, dice Milton Juica, me tocó entrevistar en La Tercera hace un par de semanas, para mí es una lacra en el Poder Judicial. A la larga, el presidente de la República puede nombrar cada año a los abogados integrantes que le sirvan. Y quizás, dice él, habría que revisar si fue en esta Que hay otra reforma. cosa, Sí, perdón, Claudia, es que cada año los abogados integrantes sí sé, pero es una cosa distinta de los abogados que pasan a ser nombrados ministros de corte. Son él cosas hace el muy punto, distintas. es que él hace el punto respecto de los dos, porque en el fondo dice que el punto para él, lo que es para el señor Juica, es que no hay carrera y por lo tanto, dice él, sabemos muy pocas cosas sobre ellos. Cuando no es un juez de carrera, tiene la trayectoria de una persona que ha estado en el Poder Judicial. De los otros se sabe menos.
Sí, no, o sea, a ver, no cabe duda, pero yo creo que donde se produce la diferencia fundamental, y ahí son dos cosas completamente distintas, es estos abogados integrantes que efectivamente los nombra el presidente de la República, el ministro Sí. de Justicia, todos los años en las Cortes de Apelaciones, y que es una cosa que se lleva décadas diciendo que hay que modificarla, y yo me atrevo a decir que nadie la ha querido modificar porque finalmente ningún gobierno ha querido perder la prerrogativa de poder designar 130 y algo ministros de corte finalmente, a través del abogado integrante, todos los años. Pedro Es Pablo. un poder político importante. En cambio, los ministros de la Corte Suprema que se integran, 5, desde afuera, no por jueces de carrera, esos son nombrados Ya. con la aprobación del Senado. Sí, Ya, sí. Pedro Pablo, Y pero son sí, vitalicios. sí, claro, si vamos a estos abogados integrantes, ¿qué mérito tienen para ser abogados integrantes cuando llegan allí? Digo, ¿qué hicieron? ¿Es lo mejor de ustedes lo que está ahí? ¿Lo que estamos viendo ahí? ¿Abogados integrantes Sí, o integrantes. abogados que integran la Corte Suprema como No, ministros? integrantes, porque quiero Ya, partir los por abogados ahí, integrantes. porque yo no Ha sé si habido, ahí responde al mérito. Esa es mi gran ah, duda. Y no sé si usted asume que puede que no respondan al mérito. como uno puede ser injusto al hacer esas distinciones, o sea, de todas maneras puede ser injusto. Ha habido grandes abogados, grandes profesores, gente muy conocida de muchos méritos que han ocupado cargos de abogado integrante. Ya, pero él se postula, Grandes, grandes él se abogados. postula o al final él, digámoslo con sinceridad, él se acerca a ciertos círculos de influencia para ser postulado. Sí, sí. Y por eso Sí que, mismo no entendí. sí se postula, sí se O postula. sea, hace lobby. Probablemente haga algún tipo de lobby. Yo, mire, no sé, nunca he sido abogado integrante. Una sola vez, voy a contar una infidencia. Años atrás, la Corte Suprema, estando yo ya en el Colegio de Abogados, nos manda un recado al Colegio de Abogados diciendo, oiga, mire, los que han postulado este año para integrar la Corte Suprema, miren, no nos gustan, por favor hagan ustedes una campaña para que abogados muy conocidos, en fin, postulen. ¿Por qué? Porque el problema de la postulación, y eso lo he oído también para cualquier tipo de cargo, el problema de postularse para un cargo es que hay gente buena que dice, mire, yo no voy a correr el riesgo de Mm. postularme y para no quedar elegido, o para no quedar ni siquiera considerado, porque eso es un demérito. Así que yo no me voy a postular, no lo necesito. Entonces, el problema de la postulación es ese. Bueno, nos llegó ese recado, esto es una infidencia, fue hace años, no, yo llevo muchos años en el colegio, así que no van a poder pillar cuándo fue eso, para que postulara gente. Entonces, bueno, los consejeros dijimos, ya, pues, demos el ejemplo y postulamos, no con la idea de que nos eligieran. De hecho, yo fui incluido en una terna y nunca fui nombrado, por suerte, digo yo, así yo estaba aterrado de que me fueran a designar abogado integrante porque dentro de nuestro código de ética, el abogado integrante queda inhabilitado para Ujú. ejercer la función en ese tribunal y por los 2 años siguientes a la cesación del cargo. Ah, ya. Entonces, ¿y por qué lo pone eso el código de ética? Está muy pertinente lo que me preguntan. Precisamente por eso, porque en el fondo pasan a ocupar una función jurisdiccional, pero con una designación que viene, eh, puede ser mediante influencia, puede ser muy política. Hay abogados integrantes que tienen una designación 100% política. Mm. Pero no quiero ser injusto porque en eso de los abogados integrantes, esto que se nombran todos los años en las Cortes de Apelaciones, ha habido grandes, grandes abogados muy conocidos, de gran prestigio, que han pasado Mm. a integrar la Corte y otros que no tanto, digamos. Sí. No quiero decir que ninguno no haya tenido mérito. Mm. Hablamos esta mañana acá en Primera Pauta con Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados. Usted mismo, Pedro Pablo, ocupa la palabra ética y también ha habido muchas críticas al Colegio de Abogados que usted preside por, lo ha dicho Carlos Peña, como su reproche ha sido un enmudecimiento del Colegio de Abogados, y la senadora y ex consejera Paulina Bodanovich ha hablado de un silencio cómplice respecto de cómo ha reaccionado y las medidas que ha tomado el Colegio de Abogados en torno a la figura de Luis Hermosilla. ¿Usted ha escuchado esas críticas? Por supuesto, de hecho, con Carlos Peña hablé, con la actual senadora Bodanovich solamente le escribí, pero no me ha contestado, para decirle que están equivocados. Porque el problema es que en el colegio de abogados es un colegio de abogados, no un colegio de periodistas, no somos buenos comunicadores de todo lo que hemos hecho. Pero lo he contado en todas partes. Tenemos 3 declaraciones públicas, a lo menos criticando
y haciéndonos cargo del problema y naturalmente estableciendo de que ciertas cosas que hemos conocido ahí son contrarias a la ética, y lo digo nuevamente con todas sus letras. Esa grabación en que aparece don Luis Hermosilla haciendo alarde de que hay que finalmente influenciar a ciertos funcionarios mediante sobornos, etcétera, eso es contrario a la ética, contrario a todo. Ya. Y adicionalmente, en el sistema ético del Colegio de Abogados, que funciona con un tribunal independiente, hay 2 causas éticas en tramitación. Pero Una sola, llevan 6 meses de investigación y entiendo que podría haber una prórroga de 3 meses más. O sea, el Colegio de Abogados podría demorarse 9 meses en hacer una investigación en torno a una actitud poco ética de un abogado. me lo preguntó un periodista de La Tercera la semana pasada. ¿Ya? Sí, y la justicia está bien que sea lenta. Mire, fíjese todo lo que ha pasado. Esa segunda causa ética, que es la que se está tramitando y que está en estado de investigación y que empezó en enero, mire todos los antecedentes que se han ido conociendo después. Si finalmente esto no ha terminado, y es bueno que una investigación se haga ¿Mm? seriamente y que se puedan recopilar todos los antecedentes. Unido a otra cosa, el Colegio de Abogados, el investigador, el instructor ético del colegio no tiene ninguna potestad para exigirle a nadie que le entregue antecedentes. Todos los antecedentes se van consiguiendo de modo indirecto, a diferencia de lo que ocurre con el Ministerio Público, que tiene facultades intrusivas, autorizadas judicialmente, pero las tiene. El instructor del Colegio de Abogados tiene que todo pedirlo por favor. Y de hecho, le hemos pedido a ciertas autoridades que nos entreguen antecedentes. La última autoridad a la cual se le pidieron antecedentes fue a la Corte Suprema, y nos contestaron que no nos podían entregar nada. Mm. Entonces, si usted me pregunta, llevamos 9 meses investigando, un poco menos. Seis, No, pero podría haber una 9, prórroga de 3, entiendo. sí, puede haber. Claro. No, está en estado de investigación, Ya, así que no existe ese plazo porque ya. todavía es solo investigación. Bien. Y se han conseguido pocos antecedentes, y lo que es peor, cada vez aparecen más antecedentes. Pedro Pablo, usted escucha a Pedro Pablo Vergara, el presidente del Colegio de Abogados, conversando con Primera Pauta, pero entonces, ¿podrían ustedes demorar mucho más y quedar en nada? Es decir, un caso que prácticamente va a cumplir un año desde que se conoció, el propio Colegio de Abogados no va a tener la capacidad, por la herramienta que usted nos explica, de no hacer una condena ética, por ejemplo, a la situación de Luis Hermosillo, tener una postura definida. Ahí de nuevo tengo que hacer una precisión que es muy de abogado, y perdonen que sea Sí, abogado, por pero favor, soy presidente del sea lo Colegio que de es. Abogados. El, el colegio cuenta con un tribunal ético independiente, no es el colegio el que pueda sancionar. El colegio lo administra, digamos, lo preside el presidente, que es el presidente de un consejo. El consejo del colegio no puede sancionar a nadie. El que puede sancionar es el tribunal ético. El tribunal Ya, ético es un aparte de órgano eso. independiente, sí, pero ojo, porque está integrado en parte por consejeros, en parte por jueces éticos, y sus sentencias son revisables por las cortes de apelaciones. Entonces, no es una sanción que adopte el colegio, Pero ¿y la a adopta. qué se expone Luis Hermosilla, por ejemplo? ¿A qué se puede exponer? Desgraciadamente, como no tenemos una jurisdicción ética universal, sino que es solamente una jurisdicción ética respecto de nuestros asociados, la sanción más grave a la que se puede exponer, que en todo caso, a la que está expuesto, más bien dicho, que en todo caso, desde un punto de vista moral es muy grave, es a la expulsión del colegio. Pero eso no significa que quede sancionado con la privación o suspensión del ejercicio de la profesión. Esa es una sanción que solamente pueden aplicar en muy pocos casos los tribunales ordinarios. Ya, o sea, la inhabilidad de un abogado pasa por otro curso de acción, digamos, es lo que usted puede decir. Y el Por los colegio de tribunales abogados, ordinarios. claro, y el colegio de abogados solo podría expulsarlo, sería la única sanción con la cual La, usted san- la sanción más grave, Más ¿no? más grave. La grave, sí, sanción sí, sí. puede ir desde una amonestación privada hasta la expulsión. Lo otro que le quería preguntar, Pedro Pablo Vergara, usted como presidente del Colegio de Abogados, porque esta crítica que hizo en su momento Carlos Peña, usted se le escribió, pero él dice que le ha llamado, que han enmudecido, y cuando Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, además llama silencio cómplice, me imagino que también ustedes se han hecho cargo del cuestionamiento que podría significar frente a la opinión pública la manera en que han actuado, más allá de las sanciones, de cómo han operado, de cómo han investigado, de cara a la opinión pública, cuando 2 figuras de ese talante, un rector e influyente columnista como Carlos Peña y la presidenta de un partido como el Partido Socialista, los acusan de silencio cómplice o de enmudecer,
me imagino que eso tiene un costo importante para ustedes como gremio, ¿o no? Todo tiene un costo importante, si, dígalo quien lo diga, y los abogados estamos pasando por un periodo difícil y como no solo lo hemos dicho desde el colegio, sino que también lo ha dicho muchas personas, si bien esto involucra abogados, es a unos pocos abogados. Los abogados somos miles de profesionales que ejercemos la profesión y lo que estamos viendo se refiere a aquellos que podemos nombrar con las manos, ¿cierto? Podemos enumerar con las manos. No son tantos, entonces, sin lugar a dudas afecta a la profesión. Y por eso mismo, Claudia, es que el colegio ha hecho 3 declaraciones públicas sobre esta materia. Eso no es silencio. Es lo que tal vez pudo haber ocurrido, y sin duda, por lo que ustedes me dicen y por lo que he visto, ha ocurrido, es que no son tan conocidas. Pero bueno, ese es un problema de que no hemos podido darle suficiente publicidad a nuestras declaraciones, pero ahí están. Pero quizás no han sido Están en la página web y están en suficientemente, muchas partes. pero no sé si han sido quizás suficientemente contundentes, Pedro Pablo. A lo mejor eso, Nos han sido un poco eso es lo que tibia. le da la trascendencia, si cuando uno dice algo, pero es Medio tibio. muy retórico, tibio, como dice Claudia, quizás no trasciende. Po. Sí, es una cuestión comunicacional, ya que usted lo dice, yo soy buen abogado, nosotros lo decimos del lado de los periodistas. Le Sí, falta sí, contundencia. mira, no. Creo que han sido bastante contundentes, pero lo que pasa es que cuando la gente, en general, ¿no es cierto?, lo que quiere es una condena inmediata. Sí, ahí no hay una condena inmediata, porque la condena Ya. la puede dar solamente el tribunal ético. Eso me lleva a preguntarle lo otro, que nosotros hemos hecho, ya tenemos el panorama en nuestra cabeza, comunicacionalmente lo digo, listo de lo que pasó aquí y quiénes son los culpables, ¿no? Desde el punto de vista comunicacional. Entonces, ¿qué le ha parecido el trabajo del Ministerio Público? Todas las filtraciones de audios, de cómo han avanzado las investigaciones, una serie de filtraciones. ¿Hay algún cuestionamiento a eso o no? No solo en este caso, sino que desde hace años que desde el colegio hemos reclamado que las filtraciones alteran la igualdad de armas en un juicio. Una de las cuestiones importantes de la tramitación penal es que el abogado contrario del que está siendo imputado es un fiscal del Ministerio Público, que si bien es un abogado contrario, el que decide finalmente es un juez, el Ministerio Público tiene potestades y por lo tanto no es un litigante que tenga las mismas facultades. ¿Y en el caso de Entonces, Hermosilla le llama la atención eso, las filtraciones que han ocurrido? por supuesto, y no solo me llaman la atención a mí, sino también le llaman la atención al fiscal nacional. El fiscal nacional nos invitó al colegio y al defensor nacional público a una reunión preocupado precisamente por las filtraciones, señalando que ellos están tomando toda clase de mecanismos y empleando un sistema informatizado para poder conocer, para poder rastrear la información que sale del Ministerio Público, de manera que si es que alguien la divulga, puedan ellos determinar si es que salió o no del Ministerio Público. Hasta el momento, eso fue lo que nos dijo don Ángel Valencia, eso ha sido ya hace un mes atrás. No sé si eso habrá pasado o no. Y hoy día, y lo dijo en esa reunión también el fiscal, hay varios intervenientes en esta causa que tienen antecedentes, entonces las filtraciones pueden tener diversas fuentes. Pero las filtraciones son malas. Son injustas. Ya, es que la pregunta en ese caso de Pedro Pablo Vergara es ¿por qué las filtraciones son malas? ¿Alteran la presunción de inocencia a su juicio? Lo que pasa es que como el fiscal tiene la capacidad de dirigir la investigación, si el fiscal, estoy hablando de los fiscales que puedan filtrar, ¿no es cierto? Si el fiscal, antes de hacer una diligencia, de pedir una diligencia judicial, filtra lo que le interesa a la prensa, de modo de crear un cierto ambiente, de alguna manera también está presionando al sistema judicial para conseguir ciertas resoluciones que de otra manera no se habrían conseguido. El poder de la prensa, por algo lo llaman el cuarto poder, es muy grande. Ustedes mismos me acaban de acusar de que el colegio ha sido tibio. No acusar, Condena porque preguntar, no hemos colgado el palo mayor a don Luis Hermosilla. Preguntar solamente. No, Solamente le decía, era una no idea. lo acusamos Pero si es nada. así. No lo acusamos. Le dijimos otra cosa. Le dijimos, quizá estas 3 declaraciones públicas que ustedes han hecho no han tenido connotación pública porque a lo mejor fueron muy tibias. A veces pasa que uno dice es cierto, pero es menos cierto. Entonces, en esa ambigüedad, para tratar de ser justos con el lenguaje, a veces no generan el impacto o no tienen la fuerza. Pero no... porque son declaraciones que podrían ser más tibias, pero no lo hemos acusado de tibio, eso no es lo mismo. Así que no. Está bien, pero ustedes me están dando la razón a lo que me señalan. Lo que no se hace con un cierto
alarde, con un cierto escándalo, no produce No trasciende. los Sí, es resultados. cierto. Sí. Entonces, si el fiscal del Ministerio Público puede preparar Ujú. un ambiente de la Ya. prensa, de la Ya. población, bueno, le va a salir bastante más difícil al juez decirle que no. De eso se trata. No Pedro hay nada. Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, conversado con Primera Pauta.